Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy ponemos sobre la mesa un documento que es la auténtica columna vertebral de la relación entre el Estado y la ciudadanía. El tema 12. Eso es. El famoso tema 12 sobre el procedimiento administrativo común. La misión de esta sesión es diseccionar la Ley 39/2015, o como casi todo el sector la conoce, la LPACP. Un acrónimo que asusta un poco al principio, la verdad. Totalmente. Pero el objetivo hoy es trazar un mapa claro. Un mapa técnico pero accesible sobre cómo las administraciones públicas interactúan con los administrados. Queremos garantizar que quien nos escuche entienda sus derechos sin perdernos en un laberinto de terminología innecesaria. Claro, porque quienes lidian con el sector público saben que la maquinaria administrativa a veces puede parecer un ente monolítico, un muro. Ya casi como si fuera algo diseñado para complicar la vida. Sin embargo, el procedimiento administrativo no es un simple conjunto de papeleos. Es en esencia el sistema operativo de nuestra sociedad. Es el código fuente que dicta cómo el engranaje del Estado despliega sus competencias. Vale, vamos a desgranar esto porque detrás de cada plazo, de cada notificación y de cada recurso hay un propósito estructural mucho mayor que un simple trámite. Efectivamente. Y para comprender ese propósito estructural, el texto nos remite directamente a la base de todo, que es el artículo 103.3 de la Constitución española. Palabras mayores ya. Exacto. Este precepto constitucional es el que manda que la ley debe regular el procedimiento a través del cual se producen los actos administrativos. No estamos ante una sucesión de formalismos caprichosos. Este procedimiento es la materialización pura del principio de legalidad. O sea que no pueden hacer lo que quieran. Cada paso que da, desde que inicia un expediente hasta que lo resuelve, debe estar sometido a la ley y al derecho. ¿Y si no lo hace? Si se salta ese cauce, toda su actuación decae, se anula. Ese enfoque de garantía procesal es fundamental, y lo que el documento subraya inmediatamente sobre la Ley 39/2015 es su apuesta por un paradigma radicalmente distinto al que existía hace un par de décadas. La digitalización. Eso es. Hablamos de la administración digital por defecto. Según las notas que manejamos, la tramitación electrónica dejó de ser una alternativa moderna para convertirse en la vía ordinaria. Y obligatoria para muchos. Sí, obligatoria de hecho. El texto detalla que ciertos colectivos, como las personas jurídicas o las entidades sin personalidad o los profesionales colegiados, están forzados, por ley, a relacionarse electrónicamente a través de la sede electrónica. ¿No les queda otra? Tienen que operar con sistemas de identificación muy robustos. El DNI electrónico, los certificados reconocidos o el Código Seguro de Verificación, el famoso CSV. Esto impone una frialdad matemática en los procedimientos donde los plazos corren sin margen para el error humano. Lo fascinante aquí es cómo esta digitalización obligatoria fuerza una reestructuración interna de la propia maquinaria estatal. Se apoya muchísimo en el principio de colaboración interadministrativa. Ya, porque si obligan al ciudadano, ellos también tienen que estar a la altura. Exactamente. El documento hace especial hincapié en el archivo electrónico único y en la interoperabilidad de las redes públicas. Fíjate en el impacto del artículo 28 de la LPACPA. El de no pedir papeles dos veces. Ese mismo. Prohíbe expresamente a la Administración exigir documentos que ya obren en su poder o que hayan sido elaborados por cualquier otra administración. Eso es un alivio inmenso, la verdad. Lo es. Si un dato ya existe en la red pública, la entidad que tramita el expediente tiene la obligación de recabarlo a través de plataformas de intermediación de datos. Ya no se traslada la carga burocrática al ciudadano para que actúe de mensajero entre dos ministerios o dos concejalías. Claro, el tema está en que ese engranaje digital gira en torno a una figura jurídica muy concreta, que es el interesado. El documento marca una línea roja muy clara en su artículo 4, a la hora de definir quién tiene realmente voz y capacidad de obrar en estos expedientes. Es una distinción vital. Diferencia de forma muy precisa entre ostentar un derecho subjetivo y tener un interés legítimo. El derecho subjetivo es como más directo. Ocurre cuando alguien tiene la ley de su lado para exigir una resolución concreta. Sí, como el caso de una licencia. Exacto. Por ejemplo, si una empresa presenta un proyecto técnico que cumple milimétricamente con el Plan General de Ordenación Urbana, pues tiene el derecho subjetivo a que se le otorgue la licencia de edificación. Claro, ahí no hay margen de apreciación. Cumples y te lo dan. Pero luego está el interés legítimo, que es mucho más sutil. Es una situación de hecho donde la decisión de la administración va a generar un beneficio o va a evitar un perjuicio claro a un tercero.
Ese matiz procesal lo es absolutamente todo en derecho administrativo, porque el texto nos pone un ejemplo perfecto para ilustrarlo. El interés legítimo colectivo. A ver. Pensemos en una asociación ecologista. Es evidente que no son los propietarios del terreno donde una corporación planea construir un vertedero. Claro, no es su tierra. Exacto, por lo que carecen de un derecho subjetivo sobre esa parcela. Sin embargo, ostentan un interés legítimo colectivo en la defensa del medio ambiente de esa comarca. Ya les afecta directamente. Les afecta y mucho. Esa figura jurídica es la llave maestra que les otorga la legitimidad para personarse en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, presentar alegaciones, aportar informes técnicos y, en definitiva, exigir ser escuchados. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que dominar la diferencia entre ambas figuras es vital para entender las reglas del juego. Totalmente. Define exactamente cuándo alguien puede exigir categóricamente una resolución y cuándo tiene la potestad de infiltrarse en un proceso ajeno para defender una posición y fiscalizar a la administración. Es un mecanismo de control ciudadano al final. Sin duda. Y pasando a la mecánica de todo esto, el documento disecciona el ciclo de vida del procedimiento en 4 fases inexorables: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Es como un modelo de gestión con un cronómetro muy severo. Muy severo, sí. Los plazos no perdonan. Al contrario, es de 10 días para la cumplimentación de los trámites por parte de los interesados. Así es. Es un cronómetro que arranca en la primera fase, la de iniciación. El documento detalla que esta fase no es espontánea. Existen 2 vías excluyentes para que el motor administrativo se ponga en marcha. De oficio o a solicitud, ¿no? Exacto. De oficio, por iniciativa del propio órgano competente, o a solicitud del interesado. Y las notas aportan un par de ejemplos cotidianos que marcan muy bien esta dualidad operativa. Fíjate, que los ejemplos de la policía local que incluye el texto ilustran esto a la perfección. Para la iniciación de oficio plantea el escenario de un vehículo aparcado en doble fila. Un clásico. Un clásico que todos hemos visto. El agente de la policía local que patrulla la zona no necesita que nadie le requiera. En el ejercicio de sus competencias, redacta y formula una denuncia. Y ojo con eso, porque tiene presunción de veracidad. Exacto. Ese documento policial es el acto formal que inicia de oficio el procedimiento sancionador de tráfico. Pero en el extremo opuesto, para la iniciación a solicitud del interesado, el documento describe a una asociación de vecinos que pretende cortar una calle peatonal para celebrar una fiesta de barrio. Ahí la cosa cambia radicalmente. Claro, porque la administración no va a actuar por ciencia infusa. La asociación debe acceder a la sede electrónica, utilizar un modelo normalizado de instancia, exponer los motivos y registrar la petición. Hasta que esa solicitud no entra en el registro, el procedimiento sencillamente no existe. Una vez superada la iniciación y la fase de ordenación que se encarga de impulsar el expediente electrónico bajo el principio de celeridad, llegamos a la verdadera sala de máquinas del procedimiento, la instrucción. Aquí es donde se cuece todo. Todo. Aquí es donde la Administración despliega su capacidad de investigar, solicita los informes técnicos, preceptivos o facultativos y valora las pruebas. Si conectamos esto con el panorama general de las garantías constitucionales que mencionábamos al principio, el hito más sagrado de esta fase de instrucción es el trámite de audiencia. El texto es muy categórico con ese trámite. Lo define como el momento crítico antes de la resolución. Y lo es. Es el instante procesal en el que la Administración se detiene, pone la totalidad del expediente a disposición del ciudadano y permite que éste examine todo lo actuado. La ley fija un margen muy estricto. ¿De cuánto hablamos? Un plazo que no puede ser inferior a 10 días ni superior a 15. Durante esa ventana de tiempo, el afectado puede ver en qué informes se basa la Administración para denegarle una licencia o para imponerle una sanción. Vamos, que te enseñan las cartas. Te enseñen todas las cartas y tienes la oportunidad de formular alegaciones finales y aportar documentos. Es la cristalización del principio de contradicción. Prescindir de este trámite implicaría dejar al ciudadano en una situación de indefensión absoluta. Ya, o sea que es sagrado. Tras esa fase de audiencia, el ciclo desemboca en la finalización. Aquí es donde entra en juego el acto administrativo. La decisión final. Eso es. El documento no se detiene en debates doctrinales sobre su definición, sino que pone el foco en su eficacia técnica. Se dicta la resolución, que puede ser estimatoria o desestimatoria, pero para que despliegue efectos jurídicos y sea vinculante, debe ser notificada. Si no te lo notifican, es como si no existiera a efectos prácticos.
Y la LPA-CPA impone un plazo máximo de 10 días desde que se dicta el acto para cursar esa notificación, preferentemente a través de la sede electrónica. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando el mecanismo falla? Ah, los vicios jurídicos. El texto traza una frontera de acero entre dos conceptos que a menudo se confunden, la nulidad y la anulabilidad. Esa frontera es sin duda una de las áreas más técnicas y delicadas del derecho administrativo. La diferencia no es meramente semántica, radica en la gravedad del vicio jurídico y en las consecuencias procesales. Empecemos por la nulidad, entonces. La nulidad de pleno derecho, que está tasada en el artículo 47, está reservada exclusivamente para las anomalías más catastróficas. ¿Cómo de catastróficas? El documento lista causas muy restrictivas. Por ejemplo, que un órgano dicte un acto sobre una materia en la que es manifiestamente incompetente, ya sea por razón de la materia o del territorio, o que el acto lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. O saltarse el procedimiento entero, supongo. Exacto. Que se haya dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. La gravedad de la nulidad radical es tal que el acto se considera muerto desde su origen. No tiene salvación. Ninguna. No produce efectos, no se puede convalidar bajo ninguna circunstancia y la acción para reclamar su nulidad es imprescriptible. Sin embargo, la anulabilidad, que está recogida en el artículo 48, opera en un plano distinto de fricción jurídica, ¿verdad? Exactamente. La anulabilidad está diseñada para vicios de menor calibre. Hablamos de cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluyendo la desviación de poder. Pero, ¿qué pasa con los defectos de forma? Porque un simple error tipográfico no va a tumbar un expediente. Claro, el documento hace una precisión vital al respecto. Un defecto formal solo determina la anulabilidad del acto si el documento carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, o la otra opción es si da lugar a una indefensión real del interesado. O sea que tienen que ser errores que realmente te perjudiquen. Sí, y a diferencia de la nulidad radical, los actos anulables tienen cura. Permiten la subsanación o la convalidación por parte de la Administración si se corrigen los vicios a tiempo. ¿Y si se te pasa el plazo para recurrir? Esa es la clave. Si no se impugnan en los plazos legales, el vicio sana y el acto deviene firme. Esa capacidad de subsanar un error nos lleva directamente a otro escenario crítico planteado en las fuentes. ¿Qué ocurre cuando el error de la Administración no es una equivocación en el papel o en el código digital, sino que directamente no hay respuesta? Hablamos de la inactividad total. El famoso silencio. Sí, el texto nos sumerge en las profundidades del silencio administrativo, una figura que tiene un peso legal demolidor. En el derecho administrativo, la falta de respuesta es una respuesta en sí misma. El silencio administrativo es una afección legal brillante, fíjate. Nace de la premisa de que el administrado tiene derecho a una resolución expresa y no puede quedar secuestrado jurídicamente por la parálisis de la Administración. Claro, no puedes estar esperando toda la vida. El documento nos recuerda que la norma general establece un plazo máximo de 3 meses para notificar la resolución de un procedimiento, salvo que una norma con rango de ley o la normativa europea fijen otro plazo distinto, claro. ¿Y si pasa ese tiempo, qué? Si el reloj se agota en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, entra en juego la regla general que es el silencio positivo o estimatorio. Tiene la consideración de un verdadero acto administrativo finalizador a todos los efectos. Te lo conceden. Pero el texto también lanza una advertencia gigante sobre esto. El silencio positivo no es una carta blanca para conseguir cualquier cosa por desgaste. Para nada. Hay límites muy marcados. De hecho, detalla excepciones importantísimas donde la inactividad detona el silencio negativo o desestimatorio. Especifica que no opera el silencio positivo en procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. Lógico. Tampoco aplica en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ni en los sancionadores, ni cuando se impugnan actos mediante la interposición de recursos. Ahí está la clave. El legislador entiende que no se puede aprobar un vertedero tóxico o anular una multa de tráfico simplemente porque a un funcionario se le pasó un plazo de 3 meses. En estos escenarios sensibles, el silencio negativo actúa como un mecanismo de protección técnica. O sea que no es que te digan que no definitivamente. No es un acto administrativo real, sino una ficción procesal. Permite al ciudadano entender que su petición ha sido denegada, pero abriéndole la puerta para que no quede bloqueado en un limbo. Así puede interponer el recurso correspondiente o acudir a la vía judicial. Y hablando de abrir puertas, la última sección del documento se adentra en el terreno de las impugnaciones. Reclamar, recurrir
y la responsabilidad patrimonial. El texto no se limita a mencionarlos, sino que estructura los recursos administrativos en 3 bloques muy definidos, marcando los plazos de forma implacable. Sí, hay que tener mucho cuidado con las fechas. El primero es el recurso de alzada, que es obligatorio interponerlo contra aquellos actos que no ponen fin a la vía administrativa, es decir, cuando todavía hay un superior jerárquico que puede revisar la decisión. El plazo para interponerlo es de 1 mes, si el acto es expreso. Luego, el documento aborda el recurso potestativo de reposición. Como su nombre indica, es voluntario. ¿Potestativo? Exacto. Se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución, pero solo cabe contra los actos que sí agotan la vía administrativa. Al igual que en la alzada, el plazo de interposición es de 1 mes. Agotar la vía administrativa significa que dentro de la estructura de la Administración ya no hay más recorrido ordinario. La siguiente frontera es la jurisdicción contenciosa administrativa. Los tribunales de justicia directamente. Eso es. Y como última bala en la recámara, el texto detalla el recurso extraordinario de revisión. Subraya la palabra extraordinario, porque opera bajo unas premisas muy rígidas. Muy excepcionales, sí. Solo se puede interponer contra actos firmes en vía administrativa, aquellos que ya no admiten recursos ordinarios, y basándose en causas tasadas al milímetro por la ley. Por ejemplo, que al dictar el acto se hubiera incurrido en un error de hecho evidente que resulte de los propios documentos del expediente. Y dada su excepcionalidad, la ley otorga un plazo que puede extenderse hasta los 4 años desde que se dictó la resolución para este supuesto específico de error de hecho. 4 años es bastante tiempo. Para cerrar el círculo de las garantías, el documento expone un concepto que materializa la protección económica del ciudadano: la responsabilidad patrimonial. Que es cuando la administración rompe algo, por así decirlo. Exactamente. Cuando el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos causa una lesión en los bienes o derechos de un particular, la Administración debe responder. Y la ley establece que esta responsabilidad es objetiva y directa. Esto es fundamental. No se exige probar dolo, culpa o negligencia por parte del funcionario. Basta con demostrar que el daño es real, evaluable económicamente, individualizado y que existe un nexo causal con el servicio público. El texto aporta el clásico ejemplo del socavón para diseccionar este procedimiento. Un vehículo sufre la rotura del eje delantero tras caer en un enorme bache en una vía urbana mal mantenida. Un dolor de cabeza para cualquiera. Desde luego. Las notas desglosan el cronograma. El propietario afectado tiene un plazo de prescripción de exactamente 1 año desde que se produjo el incidente para presentar su reclamación ante el ayuntamiento. Y una vez iniciado el expediente, el ayuntamiento está obligado a recabar un informe técnico del servicio correspondiente, habitualmente la policía local, para certificar la existencia del socavón y corroborar el nexo de causalidad. Vamos, probar fehacientemente que el daño en el vehículo es consecuencia directa del estado de la calzada y no de un fallo mecánico previo del propio coche. Exacto. Y si transcurren 6 meses sin que el ayuntamiento notifique una resolución expresa, opera el silencio administrativo negativo. Lo que decíamos antes abre la puerta. Esa ficción legal es la que permite al perjudicado abandonar la vía administrativa y acudir directamente a los tribunales contencioso-administrativos para exigir su indemnización. Qué recorrido tan exhaustivo de verdad. A modo de síntesis, el valor real de desgranar la LPACAP y este tema 12 radica en comprender que no estamos ante un simple manual de instrucciones burocráticas. Para nada. La exigencia de la sede es electrónica, la rigidez de los plazos de 10 días, la diferenciación entre nulidad y anulabilidad o la propia mecánica del silencio administrativo conforman un ecosistema garantista. Un ecosistema que nos protege. Es un diseño jurídico milimetrado para blindar la posición del ciudadano frente al enorme peso de la maquinaria del Estado, forzando una actuación pública que debe ser forzosamente más ágil, transparente y trazable gracias a todo este entorno digital del que hablábamos. Esto plantea una pregunta importante para el futuro inmediato. Ha quedado claro que la transición hacia esa administración plenamente interoperable y sin papeles ya es el estándar legal. Sí, ya no hay vuelta atrás. Pero si observamos la inminente integración de la inteligencia artificial en la automatización de procesos, surge una fricción inevitable. ¿Cómo se van a adaptar garantías jurídicas tan profundamente analíticas y humanas como las que hemos repasado? Es un reto enorme.
Pensemos en el momento de ponderar si una asociación tiene o no un interés legítimo complejo, o en la flexibilidad de criterio necesaria para valorar las pruebas documentales durante un trámite de audiencia. Cuando el impulso procesal y las propuestas de resolución dependan cada vez más de la frialdad de algoritmos estandarizados en lugar de la revisión minuciosa de los funcionarios públicos, ¿será el procedimiento administrativo capaz de mantener su función original como escudo protector o se convertirá en una cadena de montaje legal imposible de cuestionar? Es el gran reto del derecho administrativo en la próxima década. Con esa perspectiva sobre el choque entre la hipereficiencia algorítmica y la empatía jurídica, cerramos este análisis a fondo. Nos llevamos una radiografía muy clara de las reglas de juego que rigen nuestra relación con el Estado. Gracias por sintonizar este desglose técnico y seguiremos explorando los cimientos de nuestro sistema en la próxima entrega.